conceptos fundamentales en una función es saber su propia definición. La función es una aplicación de un conjunto de números reales en otro conjunto de números reales. Así, por ejemplo, tenemos f en la aplicación que nos va a llevar los elementos de un conjunto de números reales en un conjunto de números reales. X se llama variable independiente y la imagen f de x se llama la función. Entonces, la x pertenece a los reales y f de x también pertenece a los reales. O sea, que es una aplicación de los números reales en números reales. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si la x pertenece al conjunto de los números reales, la imagen de x puede ser 3x cuadrado más 2. Si la x es un número real, por ejemplo el 10, pues la imagen del 10 sería 10 al cuadrado, 100 por 3, 300 más 2, da 302, que también pertenece a los reales. Esa es la definición de función. Una aplicación de números reales en números reales. Fuera. Ahora hay que saber dos o tres conceptos elementales, sencillísimos, que es el dominio o campo de existencia de una función. El dominio o campo de existencia de una función es el conjunto X perteneciente a los números reales tal que la imagen de la X también pertenece a los reales. Eso es el dominio o campo de existencia de una función. Bien, esa es la definición. Ahora a continuación pondremos unos pequeños ejemplos. Luego, el concepto de función inversa. La función inversa consiste en considerar la variable independiente como función y la función como variable independiente. ¿Cómo se halla? Pues cambiando la x por la y y despejando la y. Y por último, el recorrido. El recorrido es el dominio de la función inversa. Entonces, vamos a ver ahora a continuación lo que se llama composición de funciones. La composición de funciones es lo siguiente. Vamos a tener aquí, por ejemplo, un conjunto X mayúscula. Y vamos a tener otro Y mayúscula y vamos a tener otro Z mayúscula. Entonces son tres conjuntos de números reales. Aquí vamos a tener un elemento X y mediante la aplicación f de X va a ser la Y. La Y va a ser la imagen de la X mediante la aplicación f. Entonces la Y es la imagen de la X mediante f de X. Pero si consideramos la aplicación ahora en donde este es el conjunto original y este es el conjunto imagen, entonces podemos poner aquí la G de Y, la imagen de la Y, le podemos poner Z. Entonces, la composición o producto de aplicaciones es el conjunto en virtud del cual se puede pasar directamente de la X a la Z mediante un conjunto intermedio que es la Y. Entonces, recordar que Z es la imagen G de Y. Y a su vez, G de Y, esto será G. La Y, ¿cuánto vale? La Y es F de X. Así se denota matemáticamente el producto o composición de aplicaciones. Ahora, mediante los ejemplos, va a quedar de una forma manifiestamente clara cada uno de estos detalles. Por ejemplo, nos van a dar una función y nos van a pedir hallar el dominio, la función inversa, el recorrido y luego a continuación pondremos un pequeño ejemplo de composición de funciones o de aplicaciones. Vamos allá. Por ejemplo, hallar el dominio de las siguientes funciones. Primer caso, f de x es igual a x cuadrado más 3. Eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, f de x es igual a 5 más x partido por x menos 1. Y un tercer y último ejemplo, el ejemplo número C, f de x es la raíz cuadrada de 5 partido por x menos 2. Nos dan tres funciones y nos piden el dominio, el campo de existencia. ¿Y qué es eso? Pues el conjunto de números reales de la x, de tal modo que la y también es real. La x es un número real. Pues al elevarlo al cuadrado da un número real y los polinomios siempre existen para todos los números reales. Entonces, el dominio de esta función es todos los reales. ¿Y qué es todos los reales? Pues el intervalo comprendido entre el menos infinito y más infinito. No olvidéis nunca que el menos infinito y más infinito siempre tienen que ser abiertos, porque son los elementos del pensamiento, la frontera del dominio de la mente. Bien, ¿ya está acabado? El segundo, vamos a ver si en esta expresión hay algún valor de la x
que dé indeterminado o indefinido la imagen. Pues si nosotros anulamos el denominador, x menos 1, si le hacemos 0, queda x igual a 1. Y si la x vale 1, la imagen del 1 tiende hacia infinito. 5 más 1, 6. 1 menos 1, 0. 6 partido por 0 es infinito. Entonces, en el 1, en la x1 igual a 1, no existe la función. Entonces, el dominio será el conjunto infinito de números reales, salvo el 1. Ya está, ese es el dominio de esa función. Y ahora, ¿dónde puede fallar otra función también? Pues cuando tenéis raíces. La raíz de enteros negativos ya entra dentro de otro campo numérico, que es el campo de los números complejos. Entonces tenéis que buscar los valores que anulen el denominador. Entonces, en este caso, al resolver la ecuación del denominador, porque en el numerador siempre existe, es un número positivo, siempre existe. Entonces vamos a ver el denominador. Cuando igualamos esto a 0, nos queda que en x igual a 2 no existe la función, porque 2 menos 2, 0. 5 partido por 0, infinito. La raíz de infinito es infinito, no existe. Entonces, el dominio, en este caso, serán el conjunto de los números reales menos el 2. El 2. Pero esto no es correcto. Cuidado, cuidado. Vamos a ver. Nosotros podemos tomar aquí concretamente, nosotros el conjunto, el dominio de esta función es, ponemos la recta real, así no hay problema nunca, 1 y 2, el 2, el más infinito y el menos infinito. La raíz siempre tiene que ser positiva. Para que sea positiva, la x tiene que ser siempre mayor que 2, el igual no vale, el 3, el 4, el 5. Entonces, el dominio no es esto. Esto no es el dominio, que es lo que pondrían muchos alumnos. El dominio será el intervalo abierto, porque no se puede coger, desde el 2 hasta el más infinito. Es el dominio de esa función. Le dais el valor 3, 3 menos 2, 1, le dais el valor 20, 20 menos 2, 18, arriba positivo, abajo positivo, siempre existe. Pero si le damos el valor, por ejemplo, menos 1 o menos 10, queda negativo, queda la raíz de un número negativo, no es real, es imaginario. Y con esto termino estos pequeños conceptos sobre las funciones. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre la composición o producto de aplicaciones, que era el último concepto que tenemos ahí.